¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez aquí seguimos, ya son las últimas clases, ya estamos en los últimos temas, la parte final del semestre, pues vamos a continuar. Estábamos viendo el tema de series. Esta es la clase del lunes 11 de mayo. Ya el día 20 acaban clases, ya iremos viendo qué hacemos, pero va a haber varias clases para repasar cosas porque los temas los voy a acabar ya bastante pronto. En un par de clases más ya se acaban los temas. Dentro de series, que ya vimos la gran mayoría, el último tópico es las series de Taylor y de McLaurin, que vamos a ver ahorita de qué se trata. Poco a poco vamos a desarrollar este asunto, ¿no? Bien, entonces pues vamos a darle duro al asunto. Las series de Taylor y de McLaurin, ese es el tema. Y se trata de una cierta función, desarrollarla en serie. Vamos a ver a qué me refiero con desarrollarla en serie. ¿Qué significa eso de desarrollarla en serie? No cualquier función se puede desarrollar en serie. A veces la serie no converge, entonces no se puede, ¿no? Pero hay muchas funciones que sí se desarrollan en serie y que en muchos sentidos es mejor usar la serie que la función por diferentes razones, ¿no? Vamos a ver qué significa eso. Y el tema no es del todo desconocido para ustedes porque tiene que ver con algo que ya se vio desde cálculo 1, aquello de la aproximación lineal o la linealización, que es lo mismo, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, que una función f de x, de una sola variable, ¿verdad?, se puede encontrar su linealización. Es decir, vamos a poner en x igual a, la voy a desarrollar, a linearizar allí, que significaba encontrar recta tangente. Y la linealización de la función lineal que la representaba, digámoslo así, era simplemente f de a más f' de a por x menos a. Esa era la linealización. Es la ecuación de una recta. Es una función lineal. L de x es una función lineal, depende de x solamente la primera potencia. Y se dice respecto a A porque es en A, la tangente. En el punto A, digámoslo así, ¿verdad?, para recordar los conceptos importantes, en el punto A, ¿verdad?, tenemos a f de x y a L de x. L de x es justamente la recta tangente. Entonces, ambas funciones se parecen muchísimo cerca de A, muchísimo. Entonces, muchas veces se usa L en lugar de F. Mientras no me aleje mucho yo del punto A, se parecen mucho las dos. Ya más lejos no se parecen nada, evidentemente, ¿no? Por eso la tangencia es la idea de esta, ¿no? Entonces, f de x se parece mucho a L de x, ¿no? Cerca de A, por supuesto, lo de cerca es relativo, ¿verdad? Uno decide que es tan cerca. Se llama aproximación de primer orden o linealización. Eso se usó bastante. Luego también existe la de segundo orden. Por cierto, a L de x se le llama también P1 de x. P1 de x, que aludiendo a que es un polinomio de primer orden. Es la aproximación de primer orden de esto. Lo de L es porque es lineal, pero también se le llama P1 de x. También le llaman polinomio de Taylor de primer orden para la función f de x cerca de A, ¿verdad? A es protagonista. Si cambio de A, cambia todo, ¿no? Dada una A, tengo la aproximación de primer orden, que también le voy a llamar polinomio de Taylor de primer orden. Ahora, también se vio en cálculo 2 y en cálculo 1 la aproximación de segundo orden, que es P2 de x, que es aproximar la función cerca de A no con una recta, sino con una cuadrática, una parábola. ¿Cuál es la parábola que mejor se acopla a la curva en ese punto? Bueno, pues resulta que es f de a más f' de a por x menos a más un medio de f b' de a por x menos a al cuadrado. Aquí tienen la cuadrática, ¿verdad? Esta es la parábola, la cuadrática, función de grado 2, ¿verdad?, que mejor se acopla a la curva aquí. Y es una mejor aproximación, hay menos error, digámoslo así. Bueno, eso también se utilizó en cálculo 1, en cálculo 2 para funciones de más variables.
y esto que tiene que ver con la segunda derivada, evidentemente, lo que tienen es tanto P2 como L y como la propia función, que se parecen mucho cerca de A, se parecen muchísimo, coinciden en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, P2, al derivarla, su derivada es la mismita que la de F en el punto A, y también la segunda derivada, por eso coinciden ambas curvas, la parábola, la P2, ¿verdad? Y la función coinciden en varias cosas, tienen la misma pendiente y la misma concavidad. Entonces, por eso es la aproximación de segundo orden. Bueno, también hay de tercer orden, de cuarto orden, etc. Y la clave de por qué aparece en un medio es porque la segunda derivada tiene que coincidir con la función original en el punto A, ¿verdad? La de tercer orden tiene tercera derivada, ¿no? La de cuarto hasta la cuarta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para, digamos que la de tercer, el polinomio de Taylor de tercer orden, ¿verdad? De grado 3, pues, para la función en ese punto, sería la cúbica que mejor se le acopla a la curva en ese punto, que sería entonces, al principio, todo igualito, ¿verdad? Más f' en a por x menos a, más un medio de f b' en a por x menos a al cuadrado, más, luego aquí quedaría un sexto de f tri' en a por x menos a al cubo. Este es de grado 3, como pueden ver. El porqué del un sexto es porque f y p2 y p3, perdón, deben coincidir en a, tanto la función misma como la segunda derivada, como la primera y como la tercera. Entonces, al derivar eso 3 veces, va a bajar el 3, luego baja el 2 y por eso se cancela el un sexto y va a quedar que las dos dan lo mismito en A, tanto las primeras derivadas como las segundas como las terceras, de ambas, ¿no? Es la aproximación de tercer orden, ¿no? Este es el polinomio de Taylor de grado 3 de esta función en ese punto. Bueno, y existe el concepto polinomio de Taylor de grado n, que sería Tn de x. Que bueno, es sumarle más términos, ¿no? La cuarta derivada, la quinta, la sexta, la séptima, y para que todo vaya cuadrando bien, que las derivadas sucesivas coincidan con la función original, el que sigue en lugar de un sexto va a quedar un 24avo, luego un 120avo, que es el factorial justamente, ¿no? Entonces, la manera de escribir esto ya formalmente es una sumatoria desde, vamos a ponerle aquí, desde i igual a 0 hasta n de, y lo voy a escribir de la siguiente manera. Perdón, aquí me estoy equivocando. La función, su iésima derivada, evaluada en a, por menos x menos a la i, todo entre i factorial. Entre i factorial. Si ustedes le ponen n igual a 3, les da este. Si le ponen n igual a 2, les da este. Si le ponen n igual a 1, les da este. Y n igual a 0, pues les da esto, evidentemente, ¿no? La misma función. Entonces, i es la derivada iésima de la función y se va sumando, ¿no? La derivada 0, pues es la función misma, evidentemente, ¿no? Empezamos aquí en 0, aquí no se notó bien, disculpen ustedes, empezamos en 0. Luego la primera derivada, la segunda, y va también a la i. El exponente del binomio x menos a es a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, está el factorial. No olviden que 0 factorial por definición es 1, para que no crean que hay una anomalía aquí, no. Este es el polinomio de Taylor de grado 1, perdón, de grado n, para esa función en ese punto. El polinomio se parece muchísimo a la función cerca de a, y se parece bastante, y se puede calcular el error que se comete, etcétera, etcétera, según, pero de eso no vamos a hablar aquí. Este se llama, otra vez lo repito, polinomio de Taylor de grado n, de esta función f en el punto a. Hay que especificar en dónde. Si es en el 0, pues quedarían aquí x a la i, ¿verdad? Si es en 5, es x menos 5. Si es en menos 4, sería x más 4, etc. Y son polinomios de grado n. Todos los de Taylor, ¿verdad? Esta es la generalización directa
de lo que vimos muy bien, que es linearización de una función, que es el de grado 1, la famosa L de x, ¿verdad? El de grado 2 se vio porque de ahí sacamos el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos, etc. Pero bueno, ya lo generalizamos al polinomio de Taylor de grado n de una función en un cierto punto. Bien, entonces, dada una función, si sus derivadas existen, por supuesto, que si las n derivadas no existen, pues esto ya no existió, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda sacar el polinomio de grado n, de Taylor de grado n, de una función en un punto, necesito que en ese punto la función sea múltiplemente derivable, es decir, n veces derivable, para que exista la derivada esta. Por cierto, este i que se pone entre paréntesis significa la derivada iésima de f. Se pone entre paréntesis casi siempre para que no quede la confusión de que sea la función elevada a la i. No es eso, es la iésima derivación que hacemos de la función, ¿no? Entonces, por eso se le pone entre paréntesis, pero hay veces que no se le pone y lo sabemos, ¿verdad? Pero se acostumbra a poner eso entre paréntesis, ¿no? Bien, entonces, esa es la fórmula que me da el polinomio de Taylor de grado n de una cierta función f alrededor del punto x igual a a. Alrededor de ahí es todo el asunto, ¿verdad? Y la función, esta función que es un polinomio, se parece muchísimo a f cerquita de a. Muchísimo, ¿no? Se parecen. Mejor mientras mayor sea la n, ¿no? Si se comporta bien la función. Bueno, nada más un ejemplo súper sencillito, ¿verdad? Si yo tuviera la función x igual al logaritmo natural de x más 1 y quiero en a igual a 0, ¿verdad? Calcular su polinomio de Taylor de grado 3, vamos a poner el problema. Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de esta función en ese punto, ¿no? Bueno, me va a hacer falta va a hacer falta las derivadas, ¿no? La primera derivada es 1 entre x más 1, ¿verdad? La segunda derivada, ¿verdad? Es menos 1 entre x más 1 al cuadrado. Mientras que la tercera derivada de la función, ¿verdad? Va a ser, como está aquí al cuadrado, le voy a derivar, va a ser 2 entre x más 1 al cubo, ¿no? Estamos derivando cada vez más. La primera deriva es 1 entre x más 1, la segunda es menos esto, la tercera ya es lo otro, ¿no? Y las derivadas me interesan evaluadas en el punto donde voy a aplicar el polinomio, que es en a igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, para empezar, f de 0 vale 0. F de 0 es la función no derivada, ¿verdad? Es el primer término, es f de 0. Luego, la primera derivada en 0, que me da 1. Luego, la segunda derivada en 0, que me da menos 1. Y la tercera derivada en 0, que me da 2. Entonces ya puedo sacar el polinomio, porque la P3 de x va a ser en 0, ¿verdad? F de 0, que es 0, ¿verdad? Por x, pero pues aquí, como fue 0, ese término no existe. Luego, más f', ¿verdad? Que la derivada fue 1, ¿verdad? Por x, que sería x menos 0. Luego, más f'b' en 1, que dio menos 1, ¿verdad? Entre 1 factorial, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Bueno, aquí va a quedar entre 2 factoriales, la segunda derivada es aquella, ¿verdad? 1 entre 2 factorial por lo que da la función que da en ese momento, lo que nos dio fue menos 1, ¿verdad? Por x cuadrado. Y luego más 2 entre 3 factorial. 1 minuto. Que es 6, ¿verdad? Por x menos 0 al cubo, ¿verdad? Entonces tendríamos allí el polinomio de Taylor de grado 3 para esa función. Hace falta calcular las derivadas, todas ellas, en este caso f0, o sea, sin derivar, f'b', todas evaluadas en a. Perdón, aquí había un error, era en a. Disculpe, pero estaba bien antes, aquí lo puse mal. Y todo gira alrededor de a, ¿verdad? Tanto las derivadas en a como aquello. Disculpen por eso, ¿no? Bien, entonces ahí tendrían ese resultado.